Yo soy el... No, esa es como que la anoté mal. Salmo 103, el 2 y el 3, por favor. Vamos rápidamente, no todas las voy a leer, pero vamos a leer algunas. 103, no 113, 103. 103, el 2, el 3. Dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tu dolencia. Entonces, aplicando lo que le dije, para que se cumpla la promesa en tu vida, siempre, casi siempre hay un principio, que es una instrucción. Y si nosotros venimos acá, nos damos cuenta que aquí dice, Él salva, Él es Dios, perdona todo mi pecado y sana mis enfermedades. Salva mi vida de la muerte, me corona de fiel favor. Él es quien perdona, Él es el que sana. Entonces, cuando el Señor te da una palabra, podemos leerla de Isaías: por su llaga hemos sido curados. Es más, hay una que dice en Proverbios 3:1, voy a leérsela aquí rapidito en versión internacional. Proverbios 3: hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Entonces, aquí vimos: y no olvides mis enseñanzas. ¿Qué te está diciendo el Señor? Para que tú recibas sanidad, tú tienes que, no se te puede olvidar las enseñanzas y la palabra del Señor. No se te puede olvidar que tenemos que entregarnos a Él. Bendice alma mía Jehová. En el Salmo 100, bendice alma mía. La pregunta es: ¿en realidad tu alma bendice al Señor? ¿En realidad tú estás bendiciendo el nombre del Señor, para que tú declares que las enfermedades se van de tu vida? Cuando nosotros, óyeme bien, cuando nosotros estamos aferrados a una promesa, también tenemos que ser conscientes que hay un principio que tenemos que empezar a hacer, y eso es lo que no nos gusta. Eso es que como cristianos no estamos dispuestos a dar. A lo mejor cuando éramos niños en casa podíamos dejar el desorden y muchas cosas, porque de pronto no teníamos la capacidad, el raciocinio para entender que no podíamos dejar de hacer eso. Pero en la medida que usted va creciendo, su mamá le dice: bueno, me haces el favor y me arreglas eso, organízame el cubo, que esto y lo otro. Entonces, busques tú la pretensión de decir: yo tengo que tener esta semana todo listo, hacer todas las cosas, porque yo necesito un permiso. Ayer mi hija limpió la cocina y yo, sorprendida y feliz, era que la limpió la estufa porque estaba cociendo y tenía que, y yo me alegré. Entonces, normalmente cuando ya vamos creciendo, ciertos beneficios en casa son motivados por hacer algo, porque si tú de pronto te levantas tarde y desorganizaste, o no estás cumpliendo en el colegio, adivina qué te van a decir. Bueno, ¿y tú con qué cara me vas a decir, me vas a pedir permiso si me llamaron del colegio que llevas 3 materias perdidas? ¿O no? Entonces, normalmente en la vida condicionamos buenas acciones por retribución. Aunque yo te digo algo, independientemente si estamos bien haciendo todas las cosas, hay una promesa para tu vida. Pero si tú llevas tiempo, y es ahí donde yo quiero que tú aprendas esta mañana, si tú tienes tiempo en no recibir la palabra de la promesa en tu vida, empieza a analizar cuál es el principio que no estás acatando. ¿Por qué? Porque la promesa ya está, la palabra ya fue desatada, la palabra ya se hizo en el mundo espiritual. Ya lo que Él dijo lo va a hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el obstáculo por el cual no veo la respuesta de Dios? A lo mejor no siempre Dios va a contestar tu oración en la sanidad, porque Dios quiere enseñarte algo, porque desafortunadamente o conscientemente tenemos que entender de que la muerte también es algo que atañe a todos. Tú puedes estar lleno de la unción del Espíritu Santo, tú puedes aún lanzar y puedes hacer caer fuego del cielo, pero tarde que temprano, profeta, predicador, ungido de Jehová, se va a morir. ¿Por
y Dios lo utilizó, se va a morir, todos nos vamos a morir. Entonces va a llegar un momento en el ciclo de la vida que por más que ores, el Señor no va a orar porque ya llegó el tiempo. Pero pastora, solo tiene 30 años, tiene 45, no, es un niño todavía. Son preguntas sin respuesta, pero el ciclo de vida para él, de la misericordia de Dios, llegó a esa época. Y nos duele entender eso, pero cuando nos aferramos a la promesa del Señor, decimos, el Señor no nos sanó aquí, pero en la eternidad lo vamos a ver. Y es la actitud que tenemos frente a la espera. Ahora bien, mientras llega la salud a tu vida, ¿qué debes hacer? Primera de Corintios 6, 19 al 20. Hay alguien aquí que está enfermo, tiene algún diagnóstico médico. Alguien aquí que quiera levantar, alguien, pero no estás enferma, tú estás bendecida, estás embarazada, eso no es enfermedad. Ese es el precio que hay que pagar por traer un hijo al mundo. No todas las mujeres tenemos la dicha de tener un embarazo ready. Hay otras que le toca estar acostado todo el tiempo. Pero de pronto en tu casa tienes a alguien que tiene un diagnóstico. El diagnóstico que hoy más comúnmente se ve, ¿cuál es? Colon irritado, gastroenteritis, triglicéridos altos, colesterol. Ayúdenme. En su casa se repite con gotas de ¿qué más? Azúcar, ¿qué más? Presión alta, ¿qué más? Cáncer. Gran parte de las enfermedades, ¿a qué se debe? No es que Dios te abandonó, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe? A la irresponsabilidad de cuidar tu templo. Simple y sencillo. Entonces, es sorprendente ver que hoy mujeres que tienen contextura gruesa, como hay una orden de que las mujeres que superen tanto peso les cortan el estómago, ellas traen como marrano. Así, necesito estar en el peso que la EPS me repide para que me corten en la tripa, y no eres capaz de empezar a controlar lo que te llevas a tu boca, porque para ti es más fácil que te corten el estómago a que tú digas, no voy a comer y voy a mantenerme. Mientras llega la salud a tu vida, porque hay un diagnóstico médico, tienes que aprender a cuidar tu templo. Simple y sencillo. Y vemos como muchas personas hoy día llegan y reclaman y exigen que por qué el Señor me abandonó, cuando en tu casa los hábitos de tu casa, no solamente alimenticios, sino mentales, y todo lo que se mueve en tu casa está contribuyendo para deteriorar tu vida físicamente. Sin salud, por muchas ganas que tengas, por mucho avivamiento que tengas, no vas a poder servirle al Señor. No le vas a poder servir al Señor, aunque tengas el llamado de apóstol, con 5 ministerios encima. Si tu cuerpo no te da, allá tirado en casa te vas a quedar. Entonces, mientras llega la promesa de que Dios va a obrar en tu vida, ¿qué le toca hacer a uno? ¿Qué dice la palabra? Y esa foto, póngame la cita. Cuidar tu salud. ¿Acaso que, mira lo que dice en 1 Corintios 6? ¿Acaso? O sea, a mí me encanta el Señor, porque de veras a veces nos hacemos las orejas sordas y nos hacemos y somos irresponsables, pero completamente. Mira lo que dice 6:19. Miren en esta versión, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes no lo saben? Pues si no lo sabían,
Tócate y dile: aquí reposa el Espíritu Santo. Amén. Cuando no seas consciente de que el Señor no está aquí en esta iglesia, sino que habita en ti, todo lo que tú hagas con tu cuerpo va a glorificar al Señor, o simplemente lo vas a negar. Cuando entiendas que el Espíritu de Dios vive en ti, tú vas a hacer las cosas aunque no te guste, porque te vas a cuidar, porque el Espíritu Santo te cuida. Dejaste de estar con amistades que te influencian mal, dejaste de tomar, dejaste de beber, dejaste las malas palabras, dejaste muchas cosas, pero no dejas la mala alimentación. De algo hay que morirse. Esa es la excusa barata que tienes para justificar un vacío que tienes. Porque quien come irresponsablemente es porque está huyendo de una vida que necesita, una herida que tiene que sanar. ¿Por qué? Porque la gente que come demasiado tiene ansiedad, y la ansiedad no es producto porque tengo hambre, es producto de algo emocional que debes controlar. Pero si tú no te vas al trasfondo de eso, y a lo mejor dirá: yo vine a la iglesia a que me hablaran de Dios, pero quizás esta es la palabra que tú necesitas para que reacciones, porque te lo están diciendo, porque te lo está diciendo el médico, te lo está diciendo tu marido, te lo está diciendo tu hijo. Deja de comer como un cerdo. Y me disculpan la expresión, pero tienes que aprender a controlar. Como cristiano dejamos el pecado, pero no dejamos la glotonería, no dejamos de ser desordenados. Mientras llegue a la salud, primero tienes que cambiar tus hábitos que fortalezcan tu cuerpo y tu mente. ¿Cuál es uno de esos? Alimentación balanceada. Pastora, cuidarse es caro. No me venga a decir que cuidarse es caro. Yo hice un ayuno de 40 días, el ayuno de Daniel, con solo verduras. Con solo verduras, a mediodía comía proteína, porque yo no soy vegetariana. Pero cuando empezó pandemia hicimos eso. Y yo saqué cuenta, ¿sabe? Y a veces se engaña a uno. Sale barato comer saludable. Lo que pasa es que usted se ha metido en mente, y eso es lo que le vende a usted el marketing, lo que usted ve. O no me vengas a decir tú que te vas a comprar el arroz, la liga, no sé qué liga. Pero no puede faltar la Coca-Cola. ¿Cuánto cuesta la Coca-Cola? 2 litros cuesta 5.500. La más barata, la otra, que es la negra, ¿cuánto cuesta? 3.500. Saca la cuenta todos los días. Si tú te compras 1 litro de eso, ¿cuánto te estás gastando al mes? Porque en vez de gastarte 5.000, 6.000 pesos en 2 litros de gaseosa, no compras la fruta de temporada? El caimito de 1.000 pesos, ahorita está la patilla, ahorita está esto. Ay, este pelado no come nada porque tú no lo incluyes, porque a ti no te gusta nada. A veces no estás para complacer tu cuerpo, estás también para fortalecerlo. Porque la gente se vuelve estricta cuando el médico le dice: o cambias tu comida o te mueres. Porque no te quieres morir. Y porque antes de que caigas en la enfermedad, o que vengas a repetir el patrón de tu abuela, de tu mamá, ¿por qué no empiezas a mejorar tu estilo de vida? Ay, qué pastora, mi mamá se murió de eso. Mire, vea, no es herencia. Y yo siempre lo dije cuando yo iba al médico. Al principio decía: ¿qué es lo que pregunta el médico? En su casa de qué sufre. Y usted dice: estoy destinada a sufrir de la presión. Pero la presión alta, ¿por qué se da? Por las comidas condimentadas, exageradas en grasas, en sales. Claro, tu abuela cocinaba así, tu mamá cocinaba así, y si tú no reaccionas, tus hijos van a terminar igualito que tu abuela. No tomas agua, sino gaseosa. A mí la sed me la quita una buena Coca-Cola fría. ¿Y cuánta gente a los 40 años sufriendo ceguera?
sufriendo que no se pueden tropezar porque pierden un dedo, porque el azúcar está a reventar. Y conoces del Señor hace años y no eres capaz de empezar a reaccionar, que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Empieza a incluir en tu alimentación productos saludables, que gracias a Dios Colombia es un país lleno de muchas frutas económicas. Mire, vea, hace unos días vino el esposo de una prima que es italiano. Mira, ese hombre se deleitaba con un jugo de maracuyá, con una pastilla, con esto, y decía, Dios mío, que hay una cantidad de frutas. Tienes el privilegio que no lo tiene mucha gente. Pero no, quieres estar soñando ahí para que te operen, pero no eres capaz de cerrar tu boca. Reduce el consumo de azúcar. Hubo un tiempo en que el azúcar se puso a cara en mi casa. Y yo dije, esa es la excusa perfecta para no hacer jugo. Porque uno dice, ya no tomo gaseosa, pero el jugo no falta. Y usted no sabe que usted al licuar el jugo se vuelve glucosa. Y si le aplica azúcar, en realidad está tomando azúcar. Lo mejor para una buena comida es un vaso de agua. En mi casa chillaba. Decía, háganlo ustedes. Yo no digo que no hacen, porque en mi casa se toma jugo de vez en cuando. Pero yo me ahorré un poco de plata en azúcar. Toma buena agua. Cristiano evangélico que no toman agua. Con una ciudad tan caliente. Actividad física regular. Te dirá, pastora, ahora porque usted está haciendo ejercicio. No, porque uno ve en el gimnasio dos tipos de personas. Aquellas que lo hacen mucho por el ego, por querer sentirse hermoso. Pero otra gran parte va al gimnasio por salud, porque el médico le dijo, o te mueves o te tuyes. Tú quieres llegar a los 50 años que te truene todo. Que no puedes estar tranquilo con tu marido en casa, en cama, porque siempre tienes algo que aquejarte. Una cosa es que uno se va a morir, una cosa es cómo decides que los días que Dios te da de vida los vivas en plenitud o en total miseria, quejándote de todo. ¿Cómo está, hermano? ¡Ay! Que me duele hasta para hablar. Hermano, quédese ahí. O a veces uno dice a los hermanos, Señor, uno ve a los hermanos tan enfermos, uno dice, Señor, la verdad mejor llévatelo, porque aquí está haciendo una carga. ¿Cuántos no les ha pasado por algún familiar? El Alzheimer, óigame bien, hoy el Alzheimer no es algo que se heredó, es más, yo tengo 43 años y es una enfermedad que viene cogiendo fuerza de un tiempo para acá. ¿Sabe por qué? Porque el Alzheimer es el azúcar, el producto de tomar tanto azúcar que hace que tu cerebro, la memoria se vaya borrando. El Parkinson, analiza, averigua. Es más, muchos cánceres, óyeme bien, muchos cánceres hoy día es producto de muchas cosas que tú comes, los ultraprocesados. Eso que le encanta la comida rápida, y eso no pelan choripapa, choriburro, chori no sé qué, chori. Mire, vea, yo conocí a una muchacha que era maquilladora cuando trabajaba en Natura, y el marido tenía cáncer en el estómago. Y hablando con ella, me dijo, está deteriorándose. Me dijo, y yo le dije, pero ¿por qué? Me dijo, porque en mi casa parecía un negocio de comidas rápidas. Mi esposo tenía toda clase de carnes frías en la nevera, y en la casa todos los días se comía eso, y el hombre se murió. Dile, Señor, me está hablando. Otra cosa que tienes que aprender es hacer actividad física mínimo 30 minutos. Pastora, no me da tiempo. No te da tiempo. Entra al celular
y empieza a mirar en las aplicaciones cuánto tiempo te demoras. Y tú me vas a decir a mí si tienes o no tienes tiempo. Tercero, descanso y manejo del estrés. Cristo viene, hay que trabajar, está bien, hay que trabajar, sí, pero por algo Dios estableció que 6 días trabajó y 1 descansó. Por algo Dios estableció el día y la noche. Por algo Dios estableció que aunque te diera hambre, llega la noche y el cuerpo te pide dormir. Entonces, ¿qué pasa hoy con la gente que se cree joven, que está afanada y turbada? Vive a 1000 y lo peor, hoy no se pierde sueño, no por exceso de trabajo, sino por exceso de ocio. Como tienes un día de trabajo y dices, tengo que descansar y me voy a para algo tengo yo que hacer, y prendes el televisor, serie de Netflix, me voy a ver un solo capítulo y terminas viendo toda la serie y son las 2 de la mañana con los ojos pelados y a las 5 te tienes que levantar. No pasa nada, me tomo un Red Bull, esos amarillos que lo veo hoy comúnmente, que de cosas no los venden en los colegios, pero que tú crees que dándole cafeína a tu cuerpo va a sostener lo que necesita y es descansar. El Señor te lo dio, te dio ejemplo. Él descansó un día. Si tú por tu trabajo te toca trabajar de noche, de todas maneras tienes que procurar descansar. Porque si no descansas, tus neuronas se van muriendo, tú te vas acabando y no vas a tener energía. Y vas a estar en la vida como un zombie. Y la vida no es la película del zombie, es que vives tan agotado. Tienes tantas cosas aquí que en vez de descansar lo que haces es conectarte con Netflix, con celular, con jugando, que esto y lo otro, y lo que no haces es desconéctate por un rato. Es que no me surge la creatividad porque simplemente estás a 1000. Y va al otro lado de las personas, hay que trabajar. Y sabe algo, el afán es lo que está robando la promesa de la palabra, te la está robando el afán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer mientras la promesa de la salud llega a tu vida? Porque Jehová, Rafa, mi sanador, porque en la cruz del Calvario se llevó la dolencia y la enfermedad. ¿Qué te toca hacer mientras ves la respuesta de Dios? El principio de cuidar mi templo, de tener atención, de descansar, de comer bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. De mantener relaciones saludables, de tener tiempo para relajarte. Mire, vea, pareciera que no, pero levantarte, normalmente aquí hay muchas personas que son mamás, esposas, trabajan, mejor dicho, estamos a 1000, pero está comprobado que tú, aunque el tiempo no te alcance, si te levantas unos 10-15 minutos antes de empezar tu rutina diaria y te conectas con el Padre y entras en la presencia de Dios, o por lo menos hay días en que no estás tan cansado, pero te sientas solo a meditar en su palabra, tú vuelves a recargarte. Tú vuelves a recargarte. Pero dice que no me da tiempo ni de orar, ni conectarte con el Padre, ni mucho menos de leer la promesa que te va a levantar ese día para que sigas adelante. ¿Cómo te vas a mantener en este mundo? Por eso es que hoy estás y mañana no estás. Por eso es que simplemente estamos buscando al Señor cuando estamos asfixiados. Pero cuando tú entiendas que el Señor no solamente va a estar ahí en el momento en que lo necesites, sino en tus mejores momentos, tú vas a empezar a tener una vida abundante. Porque tenemos que aprender a desconectarnos para conectarnos. Desconéctate del mundo y conéctate con el Padre, con tu fuente. Pastora, me levanto a las 4. Ponlo a las 3:50.
Recuerda que te duran 2 y 3 horas, 4 horas, 5 horas en un televisor. Recuerda que te demoras 6 horas en un celular. Y si tú te demoras ese tiempo, 10 minutos para el Padre, te va a recargar aún por muchos memes y videos motivacionales que leas. Segunda área, la de la autoestima, la de la depresión, cierto que sí. Hay promesas que Dios maneja en nuestra vida. En estos días, usted sabe que nosotros las mujeres somos muy hormonales. Hay días que amanecemos aburridas porque ya vienen estos días. O sea, el estado natural de algunas mujeres es que estoy aburrida porque estoy en mi vida. Usted, varón, tiene que entenderlo. Y en esos días no sé qué me pasó y me levanté con ese, y yo hice un video, lo coloqué en la página de Visión ese día, porque es sorprendente como cuando algo no te sale bien o cuando la tristeza te quiere cobijar, tú vives esa situación, pero después te conectas con el Padre y sigues tu rumbo. Y la Biblia dice en Eclesiastés 7:3, mejor es llorar que reír, porque la tristeza ejerce una influencia purificadora, dice una versión. Y a veces nosotros como cristianos creemos que estar triste es señal de derrota, y no es así, porque el Señor te dio a ti también la emoción de la tristeza. Es decir, que hay días que tienen que estar tristes y tienen que estar tristes. Y ese día hice las cosas, pero tenía como ese sentimiento y esa gana, por lo menos yo me desahogo llorando. No sé usted, y yo sé que aquí hay muchos varones que tienen algo aquí aprisionado, pero recuerdan cuando dijeron, no llores, porque los hombres no lloran. Y todavía has tenido eso aquí. Por eso es tan liberador cuando vienes a la presencia de Dios y dejas que el Espíritu te toque y llore. ¿Por qué? Porque a veces es años reprimido, porque no pudiste manifestar una emoción que sentiste como cualquier otro. Entonces yo iba de camino, llevé a mis hijos y la tristeza busca razones para seguir sintiéndote triste. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, el que esté triste ponga alabanzas. Y yo empecé a poner adoración y empezó a ministrarme y yo empecé a cantar la adoración, sintiendo que empecé a recordar la promesa de Dios en mi vida y empecé a ver, Jackie, no te ha salido esto, no te ha salido lo otro, pero estás viva, estás sana, tienes tus hijos, es esto, y empecé a enumerar cosas por las cuales yo tengo una razón para vivir. Y aunque sentí la tristeza, yo lloré, pero yo canté y yo empecé a decirle a mi mente, aunque tu cuerpo quiera tirarse, porque tienes 1001 razones para decir que todo está mal, hay una promesa de Dios para tu vida en medio de las circunstancias. La Biblia dice, venid a mí los cargados y cansados, que yo los haré descansar. Mientras tú esperas la promesa que te dice el Señor como principio, venid a mí. Porque sigues deprimido, porque sigues angustiado, porque te sigues en la depre y estoy esto, porque ¿a dónde estás siguiendo? ¿No estás siguiendo al Padre? ¿No estás siguiendo al Padre? La Biblia dice, venid a mí. Entonces, si la tristeza te está apoderando y estás en una etapa de ansiedad y depresión, es porque no estás yendo al Padre, estás yendo a otra cosa y te estás refugiando en otra cosa. Entonces se están dando cuenta que mientras esperas la promesa, hay un principio que hay que cumplir. Y yo dije, y empecé a cantar, y ¿sabe? Después me bajé, lloré, me sequé las lágrimas, me fui al gimnasio y me puse a correr. Y pregúnteme a mí si yo tenía ganas de hacer ejercicio ese día. El que tiene la hambre, ¿qué? Voy a comer dulce, porque estás tapando la tristeza, la estás disimulando, cuando la realidad es que tienes que sentir, estás triste, ¿qué más puedes hacer? Pero la tristeza es una emoción que yo controlo, que tú tienes que aprender a controlar, que no te puede dominar. Entonces
cosas. Yo dije, bueno, listo, la vida sigue, estoy triste, no me han salido las cosas bien. Me voy para el gimnasio, me puse a correr. Y cuando yo empecé a correr en esa máquina, el cuerpo me decía, ¿estás triste? Mira, esto y lo otro. Y yo me decía, si puedes, si lo vas a lograr. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, voy a avanzar. Y yo corrí 10 minutos y sudé. Y usted sabe qué pasa cuando usted hace actividad física. Libera hormonas de felicidad, endorfina. ¿Cuál es la otra? Se me escapa. Ándale. Hay dos. Usted le verá que se va a sentir bien. Y me sentí bien, pero adivine qué pasa cuando el sentimiento de tribulación quiere llegar. Otra vez va a llegar a tu mente. Vacía tu mente de problemas y llénalos de palabra y promesa para que no le des cabida al diablo y vuelvas a tu estado natural. ¿Por qué? Porque los problemas no se van a acabar porque sí, yo puedo, no es positivismo, es sentir y creerle a Dios en la adversidad, porque mientras llega la promesa vas a esperar, y mientras esperas estás siendo moldeado, y mientras estás siendo moldeado tu actitud ante las circunstancias va a determinar si se acelera la promesa o se detiene. Después yo decía, Dios mío, andaba sin plata en esos días también. Me encontré 2,000 pesos en el monedero y me sentí millonario. Y yo dije, me voy a comprar algo rico. Y pasó un carretillero y le vi caimito. A mí me encanta un caimito. Y le pregunté cuánto cuesta. 1,000, o sea, coronel, me dio 2. Y con ese caimito terminé de aminorar un sentimiento que se quiso apoderar, que me quiso controlar, para robarme el día, para decir, tuve un mal día. ¿Por qué? Porque lo empezaste mal. Y con solo 1,000 pesos y lo demás, determiné que aunque mientras veo la respuesta de Dios y el cuerpo y mi emoción me quiera tumbar, hay una promesa por la cual voy a seguir creyendo. Y es ahí donde tú aprendes a vivir en fe. Porque vivir en fe no es decir, Señor, hazlo, y Él lo va a hacer. Ay, vamos a hacerlo como las madres y padres hoy pretenciosos, que por eso es que estamos creando una generación de cristal. El niño está llorando. Déjame, dale esto y lo otro. Y el niño crece creyendo que cuando tiene una necesidad, ¡ah! Y el papá toma. Y cuando se enfrenta a la vida, que le pasa un fracaso, ¡Dios! Y como el Señor le dice, ¡toma! ¿Qué le va a pasar? Se frustra, se decepciona y va y se olvida de Dios. Nosotros los padres estamos creando una generación que no aprende a confiar en Dios. Porque las circunstancias difíciles a todos nos va a llegar. Óyeme bien, el ser cristiano, el servirle a Dios, el que tiene 5 ministerios, el que tenga 5 células, puedes hacer y deshacer en el ministerio, pero eso no te va a eximir de que vas a pasar momentos difíciles, de que te vas a querer morir, de que te vas a frustrar, que las cosas no te van a salir bien, simple y llanamente, porque eso se llama proceso. Porque en medio de la espera es cuando Dios te está enseñando, porque un niño no se queda pequeño y un niño no le sueltan la llave del carro hasta que no tenga la capacidad, la edad para poder manejar. ¿Te quieres quedar en triciclo toda la vida? Sigue inmaduro espiritualmente. Pero si quieres llegar a manejar una gran nave, un buen carro, tienes que estar merecedor de eso. Otra área. Las parejas, la familia. Alguien en estos días colocó una imagen con una frase que dijo, la única que no falla es la mamá. Y yo me atreví a decirle, tengo un rato que no hablo con esa persona, y yo le digo, todos vamos a fallar. Pero si nosotros estamos siempre esperando
recibir no la falla y no estar dispuesto a eso, siempre vas a tener una razón para ello. Y eso pasa en las relaciones de pareja muchas veces. Siempre buscamos echarle la culpa al otro cuando no reconocemos que también nosotros tenemos responsabilidades. Yo le decía a esa persona, te va a fallar. ¿Sabes por qué te va a fallar? Porque tú estás exigiendo algo que no estás dando. Porque tú esperas que tu pareja no te falle, pero tú estás fallando, no en infidelidad, pero le estás fallando en otras cosas. Viniste a buscar de Dios porque tienes problemas familiares. Esa es la excusa de Dios para tu vida, para restaurarte. Pero para que veas la promesa de Dios en tu vida, que Dios va a restaurar tu hogar, que Dios va a cuidar tu matrimonio, que Dios va a restaurar tu familia. Hay principios que tienes que empezar a hacer mientras veas la respuesta. Entonces vienes a la iglesia, hermanos que vienen a la iglesia, le sirven a Dios y oran. Está bien, ore, porque la Biblia dice, pedir y se os dará, y eso es un principio que aplica para todas las áreas. Pida, porque otra cosa es que yo se lo entregué al diablo allá. Mi hermana, si usted se lo entregó al diablo, usted no está durmiendo con el enemigo en cama. Pero mientras esperas la promesa de que Dios va a restaurar tu familia, que te toca a ti, pastor, es que él no conoce de Dios. La que conoce de Dios eres tú. Entonces, si quieres ver el milagro de Dios en tu vida, la transformación de Dios en tu vida en tu marido, ¿quién es la que tiene que empezar a cumplir el principio? ¿Él o tú? O viceversa. Me estoy dando a entender de que en realidad no es que Dios no nos responda las promesas y las peticiones que nosotros hacemos, ¿sabes? Óyeme bien, no es que Dios no te responda, es que Dios te está preguntando y te está invitando que tú tienes que saber qué tienes que hacer para que aceleres la respuesta y el tiempo de Dios en tu vida. ¿Quieres restauración? Vamos a ver qué dice la Biblia. Mire, Colosenses 3 dice, sopórtense unos a otros. No, yo no voy a aguantar. ¿Quién te dijo? A mí ni mi mamá, ni mi papá. Si tú no estás dispuesto a soportar. Colosenses 3, 13 y 14. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien hace algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perfectamente ¿qué? Unidos. ¿Estás viendo por qué es que no estás viendo la respuesta de Dios en tu familia? Porque falta amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y la Biblia hay otra. Ay, Señor, y cuando yo leí y anotaba eso, y digo, Señor, hay otro principio que aplica para ti. Yo sé que aquí algunas personas se van a estremecer. Génesis 2:24. Yo le decía, Señor, ¿será? Sí. ¿Qué dice Génesis 2:24? Por tanto, dejará óigame bien, Génesis 2:24. Por tanto, deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su esposa. Los problemas que tienes hoy por tu familia es porque no has querido salir de tu casa. Si ya buscaste mujer o marido, busca para dónde irte. Pastor, que no tenemos plata. ¿Para qué te aceleraste? ¿Cuál era la calentura? Buscar. Algunos aquí tienen esos problemas de su familia porque todavía están en el techo de sus padres. Hay un principio. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre. No quiere decir que lo vas a dejar abandonados, porque hay un principio para el hijo y es honra a tu padre y a tu madre. Pero una vez tú
o formaste un hogar, mi hermano, así sea que sea un cuarto de 2x2, pero avanza, avanza, porque la bendición no va a llegar solo estando en casa de tus padres. Siempre vas a vivir limitado. Y hay muchas mujeres que se frustran por el simple hecho de que el hombre está cómodo. Cuando no estoy, la mamá le da todo y no ve la necesidad, porque ahí tienen los papitos dándole. Suegros aquí sin vergüenza. Y decir, pastora, me están echando. No, aprende a abrir tu tienda solo. ¿Por qué? Porque si quieres ver la respuesta de Dios en tu familia, hay un principio que tienes que cumplir. Y el otro, mire, no me va a alcanzar el tiempo. Efesios, óyeme bien, Efesios 5:33. ¿Qué debo hacer mientras espero? Efesios dice, esposo, amen a sus mujeres. Y en el verso 5 dice, en el verso 22 dice, esposo, estén dispuestos a servir a su esposo como sirven al Señor. El feminismo está acabando en muchas familias. Eso de que está bien, pero tú tienes que aprender a administrar tus roles. Padre que estás aquí, eres el proveedor de casa, pero proveedor no es solo el que da el dinero. Proveedor es el que cuida, el que guarda. Tú provees, óyeme bien, provees en casa, pero tus hijos también necesitan del cuidado y la atención tuya, del tiempo tuyo. Es que yo vivo trabajando y llegas a salir con los amigos y llegas a ver televisión, a jugar, a hacer cosas, pero tu familia está esperando un hombre que también se dedique a ellos. Porque no es solo. Y eso es lo que está matando muchas relaciones. No es solo que el hombre provea lo económico. El hombre es la cabeza del hogar. Y como cabeza tiene que saber dirigir. Aunque la Biblia dice la mujer sabia edifica su casa. Pero una casa no se edifica sola cuando el fundamento no está en Dios y cuando la cabeza está perdida. Yo estoy dispuesta a servirle a mi esposo si mi esposo está dispuesto a servirle a Dios. Yo estoy dispuesta a servirle a mi esposo si mi esposo también, además de ser esposo, es padre. Porque muchos confunden los roles. Y es que yo estoy proveyendo, pero está siendo padre, pero no está siendo marido. Y para una mujer, un hombre no solamente es estar en la cama. Para una mujer, un hombre también es que si te ven agotada, porque tú también trabajas. Pero él viene más cansado que tú, porque él da más. No, esto no es de quien da más. Esto es que si yo decidí formar un hogar, los dos tenemos que esforzarnos. Y el hombre le delega la mayor responsabilidad a la mujer en casa, porque yo estoy proveyendo. Busca el concepto de provisión en casa y te darás cuenta que solo estás en un porcentaje, lo demás lo estás descuidando. Por eso es que tus hijos no quieren conocer el evangelio. Por eso es que tus hijos lo último que quieren saber es de Dios, porque el padre que tienen aplica pero no predica, pero no aplica. ¡Oh, santo! Y necesitamos hombres que den ejemplo en casa. No hombres que amenacen al hijo para que hagan las cosas. Como yo le decía a mi esposo, hoy nuestro hijo se mueve por el cinturón, pero mañana se moverá por nuestro ejemplo. Porque tú coaccionas a tu hijo a que sea obediente, pero cuando no aprende obediencia en casa, él va a crecer y va a hacer lo que se le dé la gana. Y termino con esto y me faltó la otra área de las finanzas. De pronto termino eso, la otra parte. En el verso 33 dice: en todo caso, cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido.
el hombre no está amando a su mujer como se ama a él. No te está cuidando, no está durmiendo bien. Y no creas que amar solamente es dar. No creas que solamente amar es complacerla en cama. Para una mujer que la amen, también es que le digan cosas lindas. También es que hoy diga, hoy voy a cocinar o voy a limpiar los platos sin que te lo pidan. Si ves desordenado y dices, esta mujer que tengo desordenada, hoy decidas hacerlo por tu propia voluntad. Porque hay hombres que se mueven en casa tan solo porque la mujer se lo pide. Y si no se lo pide, la casa se viene abajo. Óyeme bien. Hay una promesa que Dios va a restaurar tu familia y tu hogar. Pero hay principios que se tienen que cumplir en casa. Y uno de esos es: ama a tu mujer. Y tu mujer respeta a tu marido. Mientras no respetes a tu marido, mientras no le reconozcas su valor, ahí no hay un principio para ver la promesa. Entonces se están dando cuenta que no es que tú eres el guerrero de este año, el escogido, no. Vienes diciendo, Señor, suéltame porque yo soy la guerrera otra vez del 2025. No. Tu vida y este año puede ser tan distinto como cuando te determines a creerle a Dios, pero también a ser obediente a lo que te pide. Cuando algo se demora en tu vida, no le digas, es que si haga la voluntad de Dios, es que Dios lo ve. No, pregúntate, ¿qué obstáculo estoy yo impidiendo para ver su gloria? Y la otra semana termino con la finanza, que es el otra área que golpea a muchos, que quieren la provisión, pero no están dispuestos a pagar el precio. Y no solamente voy a hablar de ser obediente en sembrar, voy a hablar de ser el principio de saber administrar. Yo quiero orar en esta mañana por esas peticiones. Y yo sé que Dios va a desatar su gloria en este lugar. Yo decía, Señor, a nosotros nos dieron una palabra de que familias serán avivadas. Y pareciera que no, pero están viniendo familias, pero faltan más. ¿Y sabe qué me inquietó el Señor? Y es que antes de preocuparme por abrir una célula en casa de otro, yo tengo que establecer un altar en la mía. Porque ¿qué haces con ganar el mundo entero si en tu casa ni siquiera tienes tiempo para compartir la palabra con tu familia? Es tiempo de ver manifiestas las promesas de Dios en nuestra vida. Porque es tiempo, porque ya Dios lo dijo. Pero tú mismo y nosotros mismos somos un obstáculo para ver manifiesto las obras de Dios en nosotros. Pero te tengo una buena noticia y con esto termino. No importa que nos hayamos equivocado, el perdón de Dios hoy llena nuestra vida, porque Él murió por ti y por mí. Porque ya Él nos dio la salvación. Ya tú tienes la salvación. Ahora Dios quiere que tú tengas la vida abundante que Él quiere. Pero no depende de Él, porque ya Él lo dijo. Depende de ti. Ponte de pie, vamos a ver.